Tararara, 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 tururururururu, tararara, 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 Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Un verdadero placer compartir con ustedes la bendita palabra del Señor para su gloria. Hermanos, vamos a continuar esta serie de estudios que la hemos titulado Los Ministerios. Hermanos, dentro de las iglesias hay dos grupos de hermanos que cumplen una función bastante importante. Hay un grupo de hermanos que se denominan los diáconos y así también los ancianos de la iglesia. En esta primera parte yo quisiera tratar el tema de los diáconos. Diáconos, ¿qué significa esta palabra diácono? Diácono proviene del vocablo griego diácono, así tal cual se escribe, se lee, y significa servidor. Dentro de las iglesias, hermanos, los diáconos cumplen funciones como servidores. Hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. En la versión Reina Valera de 1960 subtitula Elección de los 7 diáconos. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se aumentaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos queridos, el tema de los diáconos dentro de la iglesia. Vemos que en la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, se presentó un inconveniente, una especie de tropiezo, como hablamos los cristianos. Resulta ser que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Entonces, esto provocó que los griegos murmuraran contra los hebreos. Cuando la palabra nos habla de hebreos, se refiere a los judíos nacidos en la nación de Israel. Cuando la palabra nos habla de griegos, no se refiere al gentilicio de las personas nacidas en Grecia, sino que se refiere a los judíos nacidos en la diáspora, es decir, en el exilio, aquellos que no nacieron en la tierra de Israel, Erex Israel. Hermanos, esta situación de que una viuda sea desatendida en su distribución diaria, significa que esta viuda no tenga cómo sustentarse, no tenga que comer. Esta distribución diaria era una especie de manutención que percibían las viudas. Obviamente una viuda es una mujer que no tiene marido, no tiene esposo porque es fallecido. La Biblia nos habla mucho acerca de las viudas y la ayuda que éstas deben recibir. Hay viudas que verdaderamente necesitan
una ayuda de parte de la iglesia. Hay viudas que no tienen marido, no tienen hijos, no tienen familia. O sea, son solas en esta vida, hermano. Este inconveniente provocó la atención de los apóstoles. Esta queja, esta murmuración llegó a oídos de los apóstoles. Y en el versículo 2, en su segunda parte, dice, no es justo, hablando los apóstoles, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Es decir, que los apóstoles dieron como solución a este inconveniente que se nombre a 7 varones para que se les encomiende esta tarea de hacer la repartición diaria de esta manutención, de esta ayuda que realizaba la iglesia a las viudas. Hermanos, aquí la Biblia nos habla de 3 requisitos que delinearon los apóstoles para que estas personas que van a servir en el diaconado deban cumplirlas. Son requisitos a cumplir. Número 1, el buen testimonio. Número 2, la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, sabiduría. Hermanos, son requisitos de fondo, no de forma. No de forma. Hermanos, esta idea que plantearon los apóstoles a la multitud les agradó. Dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es decir, 7. 7 fueron los varones que fueron escogidos para servir como diáconos en la iglesia. Dice que los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es así como este inconveniente fue superado, gracias a que se nombraron a 7 varones, como dice la palabra, repito nuevamente estos requisitos: buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Este problema se vio superado cuando estas personas se dedicaron a la atención de las mesas. Hermanos, como hemos visto en esta serie de estudios, los apóstoles tienen una labor bastante importante en la iglesia, ¿no? Que esencialmente es predicar la palabra, la oración. Ese es su ministerio. Los diáconos, por lo general, sirven dentro de la iglesia en este tipo de funciones, ¿no? En el tema de la preparación de las mesas. Trayéndolo a términos actuales, los diáconos muy bien sirven en temas de hacer campañas evangelísticas, hacer evangelismo al aire libre, en temas de la escuela dominical, en el tema de la contabilidad de la iglesia, en el tema de la publicidad, del manejo de los horarios de los cultos, los servicios que se dan en la iglesia, etcétera, 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 hermano. Este grupo de servidores son un apoyo bastante importante para los pastores. Hermanos, vemos aquí el resultado de esta propuesta en el versículo 7 y dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, los diáconos muchas veces se vuelven los oídos y los ojos del pastor en la iglesia. Hay hermanos que son cohibidos, se podría decir que sienten vergüenza de contarles una situación delicada que estén atravesando el pastor, una carencia, una necesidad económica que estén pasando, una crisis que estén pasando,
Muchas veces, por cuanto nos cohibimos, nos avergonzamos, nos quedamos callados. Pero a veces para eso están los diáconos también, ¿no? Para hacerle saber al pastor las necesidades que pueda estar pasando tal hermano o tal hermana, hermanos. Es importante que los diáconos sean proactivos, ¿no? En la iglesia. Ellos no solo van a la iglesia a calentar la silla, no, sino más bien a conversar con los hermanos, a socializar en la iglesia, a conocer eh, lo que pueda estar pasando el hermano o la hermana, ¿no? Hay crisis, hay problemas, hay situaciones que muchas veces se las lleva en silencio, pero los diáconos deben tener la suficiente sabiduría para tratar esos temas, ¿no? Note usted, hermanos, que aquí los apóstoles de alguna manera se quejan de esta situación. Ellos no se van a encargar de todo en la iglesia, no son todólogos. Ellos también son humanos, tienen funciones que cumplir. Hermanos, qué bueno es cuando la iglesia del Señor, toda junta, trabaja en la obra. Hay muchas áreas en las cuales se puede trabajar en la iglesia, en muchas áreas. No hay necesidad de que nosotros nos envidiemos, que nosotros nos tengamos fastidio, que nosotros hablemos del hermano, de la hermana. No, hermanos. Hay muchas áreas en la iglesia en las cuales se puede trabajar bien. Hermano, este pasaje empieza detallando un problema, ¿no? Una situación, que los griegos murmuraban contra los hebreos porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, ¿no? No tenían sustento, no tenían abrigo, como dice la palabra. Y es importante que nosotros nos demos cuenta que la repartición de los alimentos en la iglesia primitiva, se suministraba con mucho cuidado, siendo muy equitativos. O sea, equitativo quiere decir según la necesidad de cada quien. Eh, Equidad e igualdad no es lo mismo. Igual, tú le das partes iguales a todos. En la equidad, tú le das conforme a la necesidad de cada quien. Si yo tengo, no tengo por qué recibir, porque yo ya tengo, ¿no? Si no tengo, obviamente, debo recibir. Hermanos, esta situación la ilustramos de mejor forma en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 3 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Ayuda a las viudas que de veras necesitan ayuda. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesiten. Así como antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que se haga. En esta primera parte, hermanos, una viuda es una persona que ya no tiene a su marido vivo, ¿no? Pero hay el caso de que la viuda no está sola, tiene hijos que puedan sacar la cara por ella, puedan sustentarla, y cuando ésta esté enferma, el hijo o la hija pueda proveer para ella con las medicinas, las consultas médicas, o de pronto tenga necesidad de alimentación. Ahí están los hijos para que la puedan nutrir, proveer toda su comida, ¿verdad? O de pronto la viuda quiera salir de casa, recrearse, pasear. Para eso están los hijos también, para que puedan pasar tiempo con ella, ¿no? Eso lo vimos en la serie La Familia. Y es así como Dios nos da alineamiento para qué tipo de viudas nosotros debemos apoyar, debemos ayudar económicamente.
Aquí hay viudas que tienen hijos, que tienen nietos y pueden ver por ellas, ¿no? Los hijos, los nietos, como mandato divino, tienen que proveer a la que viene a ser su mamá o viene a ser su abuelita. Esto es lo que Dios quiere que se haga, dice la palabra del Señor. Versículo 5. La viuda que realmente se ha quedado sola, la viuda que realmente se ha quedado sola, confía en Dios y le pide su ayuda día y noche. Pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Por eso, ordénales a todos que hagan lo que he dicho, para que nadie pueda criticarlos. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. En esta segunda parte, el texto bíblico lo que nos quiere decir es que hay viudas que realmente en esta vida están solas y necesitan ayuda. La iglesia tiene que proveer a este tipo de hermanas. Están solas. No hay quien las pueda mantener y quizás de pronto ellas mismas por su avanzada edad no pueden trabajar. Ahora, en las calles usted va a ver a muchas ancianitas que así sea vendiendo vinchas, así sea vendiendo moños para el cabello, así sea vendiendo un peine, tratan de sacar su almuerzo diario. Y la verdad que son dignas de todo elogio, porque son personas que realmente se esfuerzan, se esmeran por tener su sustento diario. Pero aquí dice la palabra del Señor en el versículo 6, que hay mujeres, hay viuditas que tienen una vida muy divertida, ¿no? Que piensan es más bien en comer, en beber, en divertirse, ¿verdad? A esas personas, ¿cómo se las puede ayudar? Dice aquí la palabra del Señor, por eso ordénales a todos que hagan lo que he dicho para que nadie pueda criticarlos. Y eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. La viuda de los griegos estaban siendo realmente desatendidas. La situación era así, porque si no hubiese sido así, los apóstoles, los discípulos del Señor, hubiesen desmentido esa situación y no hubiesen prestado caso. Pero fue así. Por eso es que se nombran a 7 varones llamados a ser diáconos. En el versículo 9 dice, para que una viuda esté en la lista de ayuda de la iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casada una sola vez. También debe ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos, a sus hijas, haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humilde con los miembros de la iglesia y haber ayudado a los que sufren. Es decir, en esta lista deben estar las que hayan hecho lo bueno. Hermanos, el buen testimonio ante el Señor y los hombres. Hay mujeres que realmente merecen ser ayudadas, pero la Biblia nos marca la cancha. Aquí claramente dice que debe ser una mujer no menos de 60 años. Porque si es una viuda que de pronto tenga 30 años, 40 años, 50 años, quizás pueda trabajar y fruto de su trabajo se pueda sustentar. Dice aquí la palabra del Señor, no solo en el tema de la edad, sino que dice que debe haber sido casada una sola vez. Ojo con eso. Dice que en el tema de la crianza debió haber criado bien a sus hijos, debió haber recibido bien a las personas que le visitaron. Es decir, una persona que ha sido muy buena anfitrión en su casa, debe haber sido humilde con los miembros de la iglesia, debe haber practicado lo que hoy quiere que se practique con ellos, ayudar a los que sufren. Es decir, todo lo bueno, todo aquello que merece todo reconocimiento, debe ser practicado por estas viudas que aspiran a ser ayudadas por la iglesia. Pero hay otro grupo, dice aquí la palabra del Señor,
No pongas en esa lista a las viudas de menos edad, porque más tarde quieren volver a casarse, se oponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia. Y Dios tendrá que castigarlas. Además, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chisme y para meterse en asuntos ajenos y hablar de lo que no deben. Por eso, quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarlo. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. Hermanos, hay viudas que han quedado viudas jóvenes. Y aquí la palabra del Señor les recomienda que rehagan su vida, que tengan un nuevo comienzo, que hagan un nuevo hogar. A este tipo de viudas obviamente no van a recibir ayuda de la iglesia, ¿no? Porque a medida que rehacen su vida ya van a tener un nuevo marido que las pueda mantener, las pueda apoyar, las pueda sustentar. Hermanos, hay otro tipo de viudas que son las que lleva y traen, son como antenas de radio, son como prensa escrita, que llevan chisme de un lado para el otro. Este tipo de viudas tampoco califica para ser ayudadas por la iglesia. Hermanos, en referencia al primer pasaje que leímos de este tema de la atención de las mesas, usted recordará, hermanos, que las mesas en el tiempo de Jesús, cuando él entró al templo y los campistas habían hecho un mercado del templo, recordaron ustedes, hermanos, que las mesas sirvieron para hacer negocios. Eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 2. Y es así que el Señor, esas mesas de los campistas, se las puso patas arriba. Las mesas que habla Hechos capítulo 6 se refiere a mesas donde propiamente se sirven los alimentos. La distribución diaria que habla ese pasaje es comida. Comida. Hermanos, para ir cerrando, yo quisiera ver brevemente el tema de los requisitos que lo encontramos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 18 al 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Si por favor me acompañan. Dice requisito de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado, son irreprensibles. Hermanos, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, de entrada, muchos diáconos dentro de la iglesia cumplen funciones en la tesorería, ¿no? En el tema de los recursos económicos de la iglesia. Obviamente las iglesias son sin fines de lucro, ¿no? Como las fundaciones. Las iglesias son sin fines de lucro. Las iglesias no reciben un auspicio internacional, ayuda de los gobiernos, nada que ver, hermano. Todo es contribución gratuita, todo es donativos que se hacen dentro de las iglesias. Las ofrendas, los diezmos que se levantan, es para la obra del Señor. Hermanos, a lo que quiero llegar es que muchos diáconos dentro de la iglesia están metidos en una área muy delicada,
que es la tesorería. El primer requisito que este pasaje exige para los futuros diáconos o para los aspirantes a diáconos es que sean honestos. La honestidad, hermanos, tiene mucho que ver con la honradez, porque hay mucho pícaro dentro de las iglesias que buscan no a las ovejas, sino a la lana de las ovejas. Gente que va por el dinero. Estos codiciosos no califican para ser diáconos. La Biblia exige que los diáconos asimismo deben ser honestos, es decir, personas que sean serias. Número 2, sin doblez. Sin doblez. Hermanos, ¿qué quiere decir esto de sin doblez? En la versión traducción lenguaje actual dice, debe ser gente respetable. Lo mismo dice en la versión Dios habla hoy, debe ser gente respetable, hombres respetables, que nunca falten a su palabra. Es decir, una persona que no es que diga una cosa y haga otra. No es eso, hermanos. El diácono debe mantenerse en lo que dice, pensar lo que dice y hacer lo que dice. Dice la palabra del Señor, no dados mucho al vino, no un borracho. Un borracho no puede ser diácono. No codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono, hermanos, por su oficio dentro de la iglesia, debe ser muy cuidadoso con el tema del dinero. Él debe saber manejar el dinero, no que el dinero lo maneje el diácono. Ni tampoco va a estar metido en negocios truchos, ni en corrupción, ni en situaciones deshonestas. No es que vas a estar metido en pirámides, en estafas, en desfalcos. Esas cosas el Señor las reprueba. Dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. En la versión traducción lenguaje actual dice, además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. En la versión Dios habla hoy dice, deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Hermanos, la conciencia es el conocimiento reflexionado. ¿Qué quiere decir esto? En que si yo estudio la palabra del Señor, medito en ella, reflexiono en ella, eso va a llegar a mi voz interior, que es la conciencia. Si la palabra del Señor a mí me dice que no hay que mentir, no hay que mentir. Debo reflexionar en que no hay que mentir. Cuando haya oportunidad para hacerlo, no debo mentir, sino decir la verdad. Hermanos, una conciencia limpia. En otras versiones dice una conciencia tranquila. Una persona que sabe muy bien que nadie va a ir por la calle acusándolo. Nadie lo va a señalar. Nadie lo va a criticar de una forma malsana. Una conciencia tranquila te permite dormir en paz, tener paz contigo y con tu prójimo. Dice en el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. En la versión traducción lenguaje actual dice, además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado. Acá habla de ser sometidos primero a prueba. De pronto, lo que nos quiere decir aquí la palabra del Señor es que el diácono debe tener muy presente que va a pasar por un tiempo donde va a ser sometido a prueba por parte de los líderes espirituales para ver si cumple o no cumple como diácono, como servidor dentro de la iglesia.
Va a ser sometido a prueba en temas de obediencia, de conducta, de fidelidad. Hermanos, eso es muy común dentro de la iglesia. Dice aquí, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Esta palabra irreprensibles también lo vimos en los requisitos para ser pastor. Y decíamos en aquella ocasión que es una persona que es sin tacha, una persona correcta, una persona de muy buena conducta. Dice, bueno, respecto a las mujeres, pasamos por alto. Dice los diáconos en el versículo 12, sean maridos de una sola mujer. Esto tiene que ver mucho con la monogamia. El diácono no debe practicar bigamia, es decir, tener dos mujeres o casarse con dos mujeres. El diácono no tiene el espíritu de Salomón para tener 1000 mujeres, ¿no? No, sino que debe ser marido de una sola mujer, que nadie lo señale como un hombre infiel. Y dice aquí la palabra del Señor, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Eso es algo, hermano, fundamental en todo ministro. Veíamos en el tema de los pastores que la Biblia dice, en el tema de que debe gobernar bien a sus hijos, a su familia, ¿cómo pretendes gobernar la iglesia del Señor si no gobiernas a los tuyos, a tu familia, ¿no? Parafraseando lo que dice la palabra del Señor. Y ciertamente los diáconos, por buen testimonio, su familia también debe caminar con el Señor. No es que de pronto la esposa no quiera, no cree en Dios, los hijos son rebeldes, son malcriados. Eso, hermano, manda abajo a todo ministro. Versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, dice aquí en la versión traducción lenguaje actual, los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia. Hermano, muchos diáconos que han sido llamados para ser servidores en la iglesia empiezan siendo diáconos, pero muchas veces terminan siendo pastores, evangelistas, maestros, en otros casos misioneros. Pero para llegar a esos ministerios, sin que esto sea una regla, hermanos, se debe ejercer primero bien el diaconado. Que tus acciones demuestren que has ejercido de una forma eficiente el diaconado. Que puedas, por tu testimonio, ganarte esa buena fama. Que el resto tenga consideraciones por ti, porque eres un buen hermano, un buen diácono, un buen servidor en la iglesia, te gusta trabajar, no eres vago, no esperas que te sirvan, sino que tú sirves a los demás. Hermanos, este grupo de servidores está tan vigente en la iglesia y la verdad que su ayuda es necesaria, es valiosa. Hermanos, valoremos a este grupo de hermanos que trabajan como las hormiguitas, no se detienen. Espero me haya dado a entender y que el Espíritu Santo ilumine esta palabra. Mis hermanos, hasta la próxima ocasión. Hasta aquí la enseñanza bíblica. Dios me los bendiga.